¿Será que tú sí tienes completa libertad para elegir? ¿Qué crees tú? Hoy nos adentramos en Alquimia Personal a trabajar sobre el libre albedrío y vamos a verlo a través de diferentes enfoques: la filosofía clásica y contemporánea, el existencialismo, el determinismo y también desde la religión. Y por último terminaremos desde el punto de vista de la Cábala. Vamos a ver cómo se entrelazan todas estas formas de ver el libre albedrío y qué puedes sacar tú de estas diferentes formas de verlo. Y te voy a dar al final un ejercicio práctico para que tú evalúes una decisión que hayas tomado. Así que hoy vamos a adentrarnos en la profundidad de la libertad para tomar las decisiones. Vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Y esa es la pregunta del millón. ¿Eres verdaderamente libre de elegir? ¿Tienes uso del libre albedrío, sí o no? Y ya lo hemos visto que a través de muchas filosofías en nuestra vida, porque esto lo estudiamos cuando estábamos en la prepa o en el bachillerato o antes de salir del colegio, nos mostraron que habían diferentes modos de ver esta libertad de tomar decisiones. Pero aparte de eso, después crecimos y nos dimos cuenta que existe el cristianismo, el budismo, el hinduismo, y a la hora de la verdad también proponían otra manera de ver nuestra libertad para tomar las decisiones. Y en algún momento de todo este proceso nos llegamos a preguntar, bueno, ¿realmente qué es el libre albedrío y existe? Créelo o no, este tema nace de Liber, que me escribe hace 5 meses a través de Spotify y me dice: Marce, quiero que trates el tema del libre albedrío. Si tú no estás familiarizado con los episodios del podcast en Spotify, te invito a que vayas porque allí puedes dejar tu reseña de los episodios y del podcast y puedes también suscribirte, que me ayuda cantidades para crecer la audiencia y llegar a muchísimas más personas para que abramos la conciencia. Y para empezar a tratar este tema, que es difícil porque no es tan simple definir qué es el libre albedrío. Muchas personas pensarán que es simplemente la posibilidad de libremente elegir, pero no es tan sencillo. Vamos a comenzar hablando de la perspectiva filosófica del libre albedrío. Y vamos a empezar con la filosofía clásica. Cuando hablamos de la filosofía clásica, estamos hablando de Platón y Aristóteles. Y vamos a imaginarte que estás, como quien dice, en la antigua Grecia. Estos dos personajes son de los filósofos más influyentes y que tenían opiniones diferentes sobre cómo tomábamos decisiones. Empecemos con Platón. Platón creía que tus decisiones estaban influenciadas por el mundo de las ideas, que es donde reside la verdadera realidad. Y según él, los seres humanos somos como viajeros en busca de verdades eternas y nuestras elecciones están influenciadas por esa búsqueda de las verdades eternas. A ver, un ejemplo claro es que imagines que tú estás decidiendo entre dos caminos y que uno de los caminos va a llevarte a un lugar conocido y muy cómodo, pero que el otro es nuevo y es incierto. Si vamos a mirar estas opciones bajo la mirada de Platón, la elección correcta sería aquella que se alinea con la verdad más elevada, aunque sea la más difícil. Y tu libre albedrío estaría entonces orientado hacia la búsqueda del bien. A ver, pero todos sabemos que eso siempre no es así, que no siempre estamos buscando el mayor bien. Simplemente muchas veces decidimos en el momento por las influencias que están sucediendo o de alguna otra manera que muchas veces ni sabemos por qué tomamos alguna decisión. Si vamos a mirar a Aristóteles, él decía o tenía una visión mucho más práctica. Él creía que tus decisiones son el resultado de la razón y del sentido común. Él era como más racional. Y que no de un mundo de ideas abstractas, como lo decía Platón. Ahora, para Aristóteles, el libre albedrío entonces era como una capacidad de analizar situaciones concretas y decidir qué es lo que tenía más sentido de acuerdo a lo que era más sensato o virtuoso.
Pero vuelva a lo mismo. Sabes que cuando decides no siempre estás pensando en qué es lo más virtuoso o qué es lo más sensato. Imagínate una persona que esté con una necesidad fuerte de tomar una elección en este momento porque tiene, por ejemplo, una situación de peligro. Bueno, yo no creo que tenga tiempo de pensar en qué es lo más virtuoso o lo más sensato. Y siguiendo entonces con ese ejemplo del cruce de los caminos, Aristóteles nos diría que tomaras una decisión basándote en la razón. Entonces dirías, bueno, entonces, ¿qué camino me ofrece más beneficios a largo plazo? Y entonces me pongo yo a pensar acá, ¿qué harían las personas que tienen déficit de atención o que la parte prefrontal no les funciona tan bien? Ellos no piensan muchas veces a largo plazo. ¿Y qué opción es más lógica para ti en este momento? Entonces es muy claro que él decía que el libre albedrío se trataba de elegir de manera racional y consciente. Ahora, si vemos la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, vamos a ver una filosofía de uno de los padres del existencialismo. ¿Te acuerdas en las clases de filosofía cuando te hablaban de existencialismo? Bueno, él tenía una visión radical del libre albedrío, que decía que no solo somos libres, sino que estamos condenados a ser libres. ¿Qué quiere decir esto? Significaba que no podemos escapar de la responsabilidad de las elecciones. ¿Te suena familiar? Cada decisión que tú tomas moldea quién eres tú en este momento. Y aunque tú no sepas de filosofía existencialista, yo te puedo apostar que esto te va a resonar. ¿Sabes qué decía Sartre? Que hay una naturaleza humana predefinida que te guía y que eres lo que tú eliges ser. Y esa libertad absoluta puede ser un tanto liberadora como angustiante. Porque imagínate, tú estás totalmente a cargo de lo tuyo. Es como si estuvieras de pie al frente de una hoja en blanco. Es lo que yo muchas veces digo a muchas personas que me hablan de que yo soy el director de mi propia vida. No importa lo que elijas dibujar. Esa es tu decisión, tu responsabilidad. Cada trazo, cada elección, cada color, cada instrumento que utilizas para pintar ese dibujo o ese canvas o esa hoja blanca es parte de la imagen final que tú estás creando de ti mismo. Así que, según Sartre, no puedes culpar a nadie más. La libertad absoluta está en tus manos y esto puede ser una carga difícil de llevar. Si vamos a mirar otro punto de vista desde la filosofía, no podemos dejar por fuera el determinismo. Y dice que nuestras decisiones están predeterminadas por factores externos. ¿Cómo así? A ver, mira, cuando tú creciste, ¿qué te determina? ¿Cómo eres tú? Tu genética, tu educación, el entorno. Y yo sé que me vas a decir, no, pero ya existe la epigenética. Pero de todas maneras, tú vienes con unos genes que vienen de tus padres y de tu familia ancestral. Tu educación, el espacio donde te educaron, la religión que te hicieron seguir o lo que no te hicieron seguir. Y hasta el contexto histórico en el que tú naces. Yo te puedo asegurar que no tomo decisiones de la misma manera habiendo nacido en Colombia que habiendo nacido acá, por ejemplo. Y según esta corriente, lo que tú crees que es una decisión libre es simplemente el resultado de causas que tú no puedes controlar. ¿Esto qué significa? Quiere decir que en última instancia tú no tienes tanta libertad como crees. Y te la voy a explicar con un ejemplo simple. Piensa por un momento cuando tú tomaste la carrera, esa decisión que tomaste. ¿Por qué te metiste a la carrera que te metiste? ¿Qué te incitó a llegar allí? Y lo más seguro que vas a decir, no, yo elegí libremente para la mayoría. Digamos que no te forzó tu familia. Pero para los deterministas, si ellos analizan tu situación, van a decir que tu elección fue influenciada por tus papás, por la cultura. Claro, es que en tu familia todo el mundo era médico, entonces te metiste a la medicina. O por las habilidades innatas que tú tienes. Claro, y en ese ejemplo caigo yo. La primera carrera mía fue diseño de modas. Me encanta pintar, el diseño, el color. Eso me influenció. Y hasta tu contexto económico te influencia. No es lo mismo estudiar en una universidad que en otra. Y en ese sentido, tu elección está condicionada y en aquel momento no fue completamente libre. Esto en parte tiene razón, pero quiero que en este momento te pongas tu
tu diría cachuchita de pensar y sientas y pienses si esto es totalmente cierto, porque no puedes tragar entero diciendo que, sí, yo pertenezco al determinismo y eso es lo que ellos creen, entonces yo creo esto. Para eso estoy trayendo acá estos diferentes modos de pensar y de ver el libre albedrío, para que te los vayas midiendo y vayas diciendo con cuál me quedo o qué combinación es la que más me sirve. Y dentro de esta parte de la filosofía vamos a ir a la filosofía contemporánea. Y hay una nueva forma de verlo que se llama el compatibilismo. ¿Y qué dice el compatibilismo? Dice que ellos van a reconciliar el libre albedrío con el determinismo. Y según esta perspectiva, nuestras acciones pueden estar influenciadas por factores externos, que yo creo que tiene mucha lógica. Pero aún así tenemos la capacidad de tomar decisiones conscientes dentro de esos límites. Por ejemplo, te vas a imaginar que estás navegando por un río y tú no puedes controlar la corriente, eso lo sabes, pero sí puedes elegir cómo maniobrar tu balsa o tu botecito. El compatibilismo dice que aunque ciertas cosas están fuera de tu control, como la corriente, la temperatura, no sé, el tiempo que en ese momento, por ejemplo, pongamos que esté lloviendo, tú siempre tienes un margen de maniobra para ejercer tu libre albedrío dentro de esa circunstancia que en este caso es estar en el río moviendo la balsa o la barca. Y cuando tú miras esta perspectiva, tiene sentido, porque parece que estuviéramos muchas veces metidos en ambientes que en muchas ocasiones uno siente o cree que ni siquiera tuvo que ver, pero bueno, tú ya sabes que por ejemplo la familia donde naciste la elegiste y que el tiempo en el que naciste también, pero te das dando cuenta como a la hora de la verdad sí hay parte como de elección y hay parte como no de elección completa. Es muy lindo cuando uno se pone a pensar y se pone a meterse en el meollo del asunto y se da cuenta que puede que no seamos totalmente libres, ¿o no? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es entonces la reflexión cuando hablamos del libre albedrío bajo las corrientes filosóficas clásicas y la moderna? Estás viendo claramente que el tema es complejo, de verdad, porque es una búsqueda de la verdad, como diría Platón, o será una cuestión de razón y lógica, como lo dijo Aristóteles. ¿O será que estamos condenados a ser libres y a asumir la responsabilidad total de nuestras acciones, como decía Sartre? ¿O será que, como los compatibilistas sugieren, tu libertad existe, pero dentro de ciertos límites? Ten todo esto bien ahí dentro de tu cabecita, porque lo que vamos a hablar ahora es la perspectiva espiritual y religiosa del libre albedrío. Y si tú no has entrado en la parte religiosa o espiritual, no importa, mantén tu mente abierta y vamos a ver las diferentes tradiciones, las más importantes espirituales y religiones en cuanto al libre albedrío y cuál es su papel central. Pero cada uno lo interpreta de manera única, o sea, estas diferentes religiones. Empecemos con el cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo del libre albedrío como un don divino? En el cristianismo, el libre albedrío lo vemos como un regalo de Dios. Tienes la libertad de elegir, ¿cierto? Porque uno se acuerda que en el Génesis, donde Adán y Eva comienzan toda la historia, ellos tienen la libertad de elegir entre obedecer o no, se comen la manzana y ahí empieza todo el maní. Y el libre albedrío ahí sería un elemento esencial de ese relato bíblico. Ahora, esta capacidad para tomar decisiones la entendemos como una oportunidad para que tú y yo elijamos entre el bien y el mal, siguiendo los mandatos divinos o separándote de ellos. Tú eliges, problema tuyo. Pero existe una responsabilidad moral ahí. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios da a los seres humanos el poder de elegir, pero también les da las pautas para tomar decisiones correctas. O sea, no es que nos abandone solitos aquí, nos deje Dios y nos diga, bueno, haga lo que le dé la gana. No, nos da esas pautas en los 10 mandamientos. Y si bien el libre albedrío es un don, también implica una gran responsabilidad, porque cada elección tiene consecuencias, tanto en esta vida como en la vida eterna. Mira que aquí no hablamos de otras vidas, es distinto. Y recuerda que en el cristianismo se quitó las vidas de reencarnación, pero inicialmente lo que pasó con Yahshua
era que esa tradición de que viene de él es que las vidas de encarnación existían, pero en un momento se quitaron. El ejemplo clásico aquí sería que imaginaras una vida otra vez como si fuera un río. Dios te da una balsa y te dice, bueno, tú eliges cómo quieres remar en este río. Tú puedes ir en dirección correcta o puedes remar contracorriente. Puedes seguir el flujo natural que Él ha creado y puedes hacerlo de manera distinta. Ese libre albedrío te va a permitir tomar esas decisiones, pero también te va a decir, como se fue contracorriente, usted no va a avanzar tanto. Y esa es la consecuencia. Y puede que la barca se le voltee y usted termine en el agua, puede que se ahogue. Esto es precisamente de lo que hablamos en el cristianismo como la responsabilidad moral de tus acciones. Y ese libre albedrío está estrechamente relacionado con la gracia, porque aunque tenemos la libertad de actuar como queremos, necesitamos la gracia divina para tomar decisiones alineadas con esa voluntad de Dios. Ahora te comparto que ya está listo el taller Manejo de Péndulo y Balance de Chakras, donde vas a aprender a leer la energía, a armonizarla y a obtener respuestas certeras usando el péndulo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con contenido y con práctica. Tú me conoces, sabes que hay que darle contenido a ese lado izquierdo del cerebro y es buenísimo entender cómo funcionan las cosas y por qué tienen sentido. Así que vamos a aprender sobre tu yo superior y el péndulo, los orígenes del péndulo, la función, los tipos, la programación y la limpieza. Y luego vamos a hacer la parte práctica, donde nos vamos a enraizar para abrirnos a sentir la energía. Vas a conectarte con tu yo superior, vas a programar y hacer las prácticas live de manejo de péndulo que tengo con gráficas súper lindas en el manual y vas a aprender a hacer el balance y la armonía de la energía y de los chakras tuyos, también de tus plantitas, y vas a medir la energía de los alimentos. Hay muchas cosas prácticas que voy a traer al taller y que sé que te van a encantar. Y vamos a cerrar con el proceso de trabajo con tu péndulo y tu yo superior. Te cuento además que el taller va a ser el sábado 9 y domingo 10 de noviembre por 2 horas y media cada día y comienza a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para que mires la hora en tu país. Después del taller te voy a enviar el link de las 2 clases al lunes y lo puedes descargar en tu computador para que te quede de referencia. Si te quieres inscribir, toda la información está aquí debajo en las notas del episodio y también en la página de marcelahede.com. Hay una pestaña que dice Taller de Péndulo y Balance de Chakras y allí te puedes inscribir. Si tienes preguntas, ya sabes que me puedes escribir a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K. Continuando con la perspectiva espiritual y religiosa del libre albedrío, hay que hablar del budismo, claro. Cuando hablamos del budismo, hablamos de libre albedrío y karma. El budismo también cree en el poder de la elección, pero lo enfoca desde la perspectiva del karma. El karma es la ley de causa y efecto donde cada acción, palabra o el pensamiento que tú tengas genera una consecuencia. Por eso, en esta vida, como en las vidas futuras, estas se van a ver influenciadas por ese karma. Esto significa que el libre albedrío está presente en cada acción, pero tu elección también está influida por tus acciones pasadas, o sea que no te liberas de esas acciones pasadas. La libertad dentro del karma es bien interesante, porque aunque el karma es del pasado, afecta nuestras circunstancias en este momento o las circunstancias actuales, porque siempre tienes la libertad de actuar con plena conciencia en el presente. Y cuando tú tomas decisiones sabias y éticas, ¿qué vas a hacer? Piensa por un momento. Vas a transformar tu karma y mejoras tu futuro, o sea que siempre hay una posibilidad de salir de esa rueda kármica y lograr no seguir encarnando para siempre. Es como si en cada momento de tu vida tú lanzaras una piedra en un lago. Pero ¿qué pasa? Que las ondas se van a crear en el lago
Y esas ondas son el karma que resulta de haber tirado esa piedra, pero eso es como quien dicen las decisiones que has tomado. Y aunque no puedas cambiar las ondas ya creadas por acciones pasadas, si en este instante tú tomas una acción diferente, puedes elegir algo diferente y puedes elegir, por ejemplo, qué tipo de piedra diferente o desde otro ángulo, y así vas a influir en tu futuro y puedes cambiar, como quien dice, esas ondas. Así que en el budismo la liberación del ciclo de renacimiento, que es el samsara, depende de tomar decisiones conscientes basadas en la comprensión del sufrimiento y el camino hacia la iluminación. Pero esas decisiones las tomas ¿cómo? Cambiando la manera como obras en un momento presente para que influencie esas decisiones pasadas que tú ya tomaste y que obviamente influyen en el karma que tú estás teniendo en este momento. Si vamos a hablar del hinduismo, que sería la tercera parte o la tercera filosofía religiosa que voy a tratar acá, vamos a tener que hablar del libre albedrío y del dharma. Y en el hinduismo, el libre albedrío lo ves a través del lente del dharma, que es el deber espiritual y moral que cada uno de nosotros debe, entre comillas, seguir. Ese dharma es una fuerza que guía tus acciones hacia el orden y hacia el equilibrio en el universo. Y cada uno de nosotros tiene un dharma específico. No es algo único para todo el mundo. Depende de tu rol en esta vida y de tu etapa de desarrollo espiritual. Entonces mira que ya desde ahí estamos viendo que ese libre albedrío se ve influenciado por el avance espiritual que tú tengas de otras vidas. Así que elección dentro del Dharma es simple, aunque hay ciertas responsabilidades que vienen con el Dharma, como ser un buen miembro de la familia o cumplir con ciertos deberes espirituales. El libre albedrío te va a permitir decidir cómo cumplir con ese Dharma. Tú puedes elegir dentro de esas situaciones cómo quieres actuar. Y tus elecciones van a determinar si avanzas espiritualmente o si te desvías del camino. Un ejemplo claro sería, piensa en el Dharma como un mapa para tu vida, porque acuérdate que es único para cada persona. Y este mapa te va a mostrar el camino hacia tu evolución espiritual. Pero tú eres quien decide cómo caminar por ese camino. Aunque ya el mapita está ahí y te dices por aquí te vas a meter, en ese momento presente tú vas a decidir cómo caminar en ese camino. Así que puedes seguir la ruta más directa o puedes tomar desvíos, pero cada elección te va a acercar o te va a alejar de tu propósito. Y en la tradición hindú, el libre albedrío es simplemente la manera por la cual uno puede alinearse con un karma positivo y el dharma, progresando hacia lo que ellos llaman la liberación espiritual, que es el moksha. Estas son las tres que quería tratar acá, aunque aquí podría tratar el judaísmo, pero lo quiero hacer no precisamente con el nombre de judaísmo, sino a través de la visión de la Cábala. Pero antes de pasar a la Cábala, vamos a hacer una reflexioncita final que nos va a ayudar a entender el punto de vista del libre albedrío en las religiones que acabo de presentar. Y es que elijas el camino que elijas, recuerda que tu capacidad para tomar decisiones es tanto una responsabilidad como una oportunidad para conectar ¿con qué? Con lo divino o con tu ser más profundo. Y esto te da la oportunidad, ya sea de la salvación en el cristianismo o de salirte de la rueda del karma y de vivir de una manera diferente en las otras dos religiones, que son el hinduismo y el budismo. Ahora vamos a tratar el libre albedrío en la Cábala. Ahora que estoy estudiando esta Cábala, es bien interesante ver este punto de vista. La Cábala es una tradición espiritual que te da una visión única y muy profunda sobre el libre albedrío, porque en la Cábala este libre albedrío no es solo la capacidad de elegir, va más allá, sino que está directamente conectada con la evolución espiritual y tu propósito en el mundo. Bueno, con las otras religiones anteriores nos dimos cuenta que tenía una tendencia a evolución espiritual, pero lo que me parece interesante de la Cábala es que nos muestra el propósito que tenemos en el mundo y esto es muy, muy importante. Al menos para mí lo fue porque
estuve tantos años perdida que aquí me conecta. Cuando vamos a hablar de la Cábala, entendamos unos fundamentos básicos, que es el propósito divino y el libre albedrío. Cuando hablamos de Cábala, hablamos de que todos tenemos un propósito divino en la vida. Y este propósito está enraizado en el concepto del tikkun, o que es precisamente la rectificación o la corrección del alma. Porque según la Cábala, tu alma viene al mundo con una misión, y esa misión es muy clara. Es corregir ciertos aspectos de ti misma y crecer espiritualmente. O sea que el alma no es perfecta. Pero aquí es donde entra el libre albedrío. ¿Qué pasa contigo? Tú decides cómo cumplir con ese propósito. La vida te presenta desafíos, oportunidades y decisiones. Y es en cada una de esas decisiones donde tú vas a ejercer tu libre albedrío. Así que tienes la capacidad de elegir si sigues ese camino del ego o si sigues el camino del crecimiento espiritual. Para que te quede claro, imagínate que te enfrentas a una situación bien difícil. Digamos que tuviste una pelea, pero de aquellas con tu hermana. Según la Cábala, esta es una oportunidad para trabajar en tu tikkun o en la rectificación de tu alma, porque se te van a presentar las situaciones que tú necesitas para rectificar lo que necesita rectificar tu alma. Así que puedes reaccionar con rabia, mátate que te mataré, actuando desde el ego, o puedes elegir responder con calma, con compasión, alineándote con tu propósito espiritual. El libre albedrío ahí te da la opción de tomar ese momento y convertirlo en una lección que te acerque más a tu verdadero ser. Eso es para mí divino, súper lindo. Y cuando hablamos de la Cábala, también tenemos que hablar de los 10 sefirot y el libre albedrío. ¿Por qué? Porque en la Cábala se hablan de los sefirot, que son las 10 dimensiones o las 10 emanaciones o niveles de energía que conectan a Dios con el mundo y con el alma. Y estas 10 sefirot representan diferentes aspectos de la divinidad y de tu ser interior, como la sabiduría, el entendimiento, el amor, la disciplina, todo esto. Y a medida que trabajas en ti y tomas decisiones conscientes, lo que vas a hacer es elevar los niveles tuyos de conciencia hacia niveles más altos dentro de estas sefirot o estas dimensiones. Entonces, cuando uno mira en la Cábala, el árbol de la vida, vas a ver a Keter, que es la corona, que representa el potencial divino, y Malhut, que es la que está más abajito, que es la materia, el mundo material. Y entre estos dos, Keter y Malhut, hay etapas de conciencia y libre albedrío. Ahí están mezcladas en las diferentes sefirot. Y cuando tú tomas decisiones alineadas con tu propósito superior, el alma se va a corregir y te mueves hacia el nivel más elevado que te corresponde. Y vas subiendo en las sefirot. A ver, hagámoslo más aquí a la tierra. Piensa en cada decisión que tomas como un peldañito en una escalera espiritual. Así veo yo, como quien dice, el árbol de la vida. Y cuando eliges desde un lugar de conciencia y sabiduría, te vas acercando más a la cima, que es esa corona Keter, y a esa conexión profunda con tu ser divino. Pero cuando tú decides desde el ego o el miedo, miren que el miedo aparece aquí como un punto súper importante, es como si bajaras algunos peldañitos, alejándote de tu verdadera esencia, porque acuérdense que la esencia de nosotros es divina, somos la esencia divina que se está manifestando aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos del libre albedrío, en Cábala estamos hablando de la elección entre el ego y el alma. Uno de los conceptos más importantes de la Cábala es la lucha entre el ego, que ellos llaman Yetzer Hara, y el alma, que llaman Yetzer Hatov. Cada día te enfrentas a 1000 cosas, decisiones que te piden en el trabajo, en tu vida diaria, con tus hijos, con tu familia, entre lo que tu ego desea y lo que tu alma quiere hacer. Eso sí, has dejado que el alma empiece a punzar y a salir y a responder. Y aquí es donde se despliega tu libre albedrío, en las decisiones diarias. Eso es lo que a mí me gusta tanto de la Cábala,
que lo hace tan práctico. No está por allá arriba uno rezando, no, está aquí, en traer lo que está por allá arriba acá a la materia. Y eso para mí ha sido una puerta muy linda a lograr mejorar, bueno, no sé si mejorar, a lograr enderezar o corregir el alma. Porque el ego busca el placer inmediato, claro, lo que es más cómodo, la satisfacción personal. Es la parte tuya que reacciona de forma automática, buscando lo fácil. Porque es que cuando uno mira los sefirot o las dimensiones en Cábala, hay una parte que trabaja con la psiquis y otra que trabaja con la materia y otra que trabaja con lo más alto para lograr pues la parte más espiritual, más cerca de Dios. Y eso en cuanto al ego. El alma, por otro lado, busca el crecimiento. Y a mí me resonó muchísimo esto cuando lo comencé a entender, porque tiene una conexión espiritual y el bien a largo plazo. El alma siempre está conectada con esa parte espiritual y el bien. Y es la voz interior que te guía hacia lo que realmente te nutre a nivel más profundo, aunque no siempre sea lo más fácil. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, al inicio de los filósofos clásicos, ellos siempre partían como que uno o que uno siempre estaba buscando lo mejor. Y no siempre es así, porque muchas veces el alma no ha llegado a punzar para salir adelante, no ha llegado a expresarse, no la hemos dejado salir. Y por eso es tan importante desarrollar la intuición con una parte física fuerte. Y esta decisión no siempre es la más fácil. Por ejemplo, tú te vas a imaginar que estás tentada en tomar una decisión rapidita. Te encontraste un montón de plata ahí en el escritorio y lo que puedes es coger mano de esa platica y nadie se dio cuenta. Y podrías culpar a alguien por esa plata que se perdió, o podrías no tú, culparían a alguien por esa plata que se perdió. El ego te va a decir que lo hagas. Bueno, nadie te está mirando, no hay cámaras, esa plata está ahí pagando, como decimos en Colombia. Pero tu alma te va a susurrar que seas honesta y que asumas la responsabilidad. Eso sí, aquí hay un caveat o un puntico a tener en referencia, y es que hay que dejar al alma que punce o que salga, porque cuando la acallas se acostumbra a escuchar al ego, entonces el alma muchas veces no tiene esa voz fuerte. Pero si tu alma ha empezado a hablar, ese libre albedrío te va a permitir escuchar muy claro al alma y al ego, y ambas voces van a resonar en tu cabeza o en tu espacio de conciencia, y tú vas a tener el poder para decidir cuál sigues. A medida que vas ejercitando más ese poder y que vas trabajando en ti y que vas descubriendo, que vas adquiriendo más conocimiento, que es como ellos llaman el conocimiento del saber, vas a poder empezar a intercambiar o a moverte entre conocimiento y sabiduría. Y aquí vas a poder elegir con más seguridad hacia dónde te tienes que dirigir. Esto es una idea que no creo que la filosofía antigua, clásica o moderna lo esté mirando, a no ser de que sea, la moderna un poquito, pero se les olvida, al menos eso siento yo, entender que cuando uno viene acá, y esto ya es mi opinión personal, uno sí viene a hacer una corrección como del alma, a trabajar en algo, porque sería pues para mí mucha pérdida de tiempo. ¿A qué vinimos aquí? Sí, a experimentar, pero esa experimentación tiene que servir de algo y tiene que acercarnos a la divinidad, que acuérdense que se fragmentó, somos chispas divinas que estamos en proceso de regreso a casa. Entonces para mí tuvo mucho sentido. Y para terminar, vamos a hablar de la libertad para responder y no para controlar. A ver, hay un principio clave de la Cábala, y es que aunque no siempre puedes controlar todo lo que pasa en tu vida, porque es cierto, tú no controlas el tiempo, tú no controlas la corriente, muchas cosas, siempre puedes elegir cómo respondes. Y esto a mí me resonó cantidades. Los eventos externos, ya sean buenos o malos, si los vamos a catalogar o a tildar, están fuera de tu control en gran parte. Mira todo lo que tú no controlas a tu alrededor y todos los eventos que suceden y tú no tienes control de eso. Pero el libre albedrío te da la capacidad de elegir tu reacción.
¿Que es muy fácil? No, no es muy fácil, es un trabajo titánico. Y esa respuesta es la que determina el crecimiento que tú tienes. A ver, piensa en un momento difícil que tú hayas vivido, como perder un trabajo, digamos que te echaron y llegaste súper mal a la casa y, mejor dicho, no sabes qué hacer, te sientes súper mal. Según la Cábala, no puedes cambiar lo que pasó, porque, bueno, ya pasó, te sacaron del trabajo, pero tienes la libertad de elegir cómo enfrentas esa situación. Así que tú puedes verlo como una desgracia porque te sacaron del trabajo, ya no tienes plata, no tienes para llegar a fin de mes, en fin. O puedes verlo como una oportunidad para crecer. ¿Cómo? Venías aburrido en el trabajo, te dieron la patadita hacia afuera, te están obligando a moverte y a crecer y a aprender, porque ya estás fuera de la zona de confort. Y esa decisión está en tus manos, cómo me quiero sentir y cómo quiero ver la situación. Y ese concepto para mí es muy liberador, porque significa que tu poder no está en lo que te pasa, sino en cómo experimentas lo que te sucede y qué haces con ello. Así que de ahí pasamos a lo que es la elección y la responsabilidad. Cuando tú aprendes o te das cuenta de que cada decisión que tomas está ligada con tu responsabilidad espiritual, las cosas van a cambiar. Porque a medida que tú usas tu libre albedrío para tomar decisiones que sean más conscientes y más congruentes, vas a avanzar en tu tikkun, que acuerdas que mencioné el tikkun. ¿Esto qué quiere decir? Que estás rectificando y sanando aspectos de tu alma. Y esto te va a ayudar a actuar con compasión en lugar de reacción o con calma en vez de ira. Yo creo que ya aquí comprenden lo que quiero decir. Así que la Cábala no ve el libre albedrío como una simple capacidad de tomar decisiones mundanas o no mundanas, sino que lo ve como una herramienta súper importante para tu evolución espiritual. Aquí te voy a dejar entonces al final con una idea que me parece súper chévere, y es que en la Cábala el libre albedrío es un regalo de Dios que te va a ayudar a alinearte con tu propósito más elevado. A mí me encanta esto de crecimiento, de que no vinimos acá a ser mediocres o de que vamos a extraer lo mejor de cada uno de nosotros. Pues por eso este podcast se llama Alquimia Personal. Y cada día, en cada pequeña decisión, tú vas a tener la oportunidad de elegir si te mueves hacia el crecimiento o si te quedas atrapado en los deseos del ego. Y ese verdadero poder que existe con tu libre albedrío está en cómo usas ese poder para acercarse a tu verdadera esencia y así cumplir con tu misión divina en este mundo. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección, lo que vas a hacer es preguntarte, ¿estoy eligiendo desde mi alma o desde mi ego? Y esta decisión, ¿me aleja del propósito o me acerca a él? Ahora, para que cerremos, vamos a terminar con un ejercicio práctico de 3 minutitos, un ejercicio muy simple y es de reflexión. Si tienes un espacio tranquilo donde tú puedas introspectar, te voy a invitar a que lo hagas en este momento. Vas a hacer una pausa de mini meditación o de reflexión para conectarte con una decisión importante en tu vida y sentir desde tu interior cuál es la elección más alineada con tu alma. Mira que aquí estamos hablando de buscar interiormente qué se alinea con tu alma. Vas a cerrar los ojos y vas a respirar profundamente. Haciendo que tu inhalación y que tu exhalación tengan la misma duración, profundas. Inhala, exhala. Y quiero que pienses en una decisión que te está rondando la cabeza y sientas cómo tu alma ya sabe la respuesta y es tu libre albedrío el que te permitirá elegir lo que sea mejor para ti. Trae a la mente
la pregunta de la decisión que quieres tomar. No le pongas lógica. Simplemente siente algo dentro de tu cuerpo que ya sabe la respuesta. Se va a sentir suave, calmado, y aunque la decisión sea difícil, te va a mostrar el camino. En tu libre albedrío vas a encontrar la respuesta que te va a permitir elegir lo mejor para ti, sobre todo si ya has caminado esa senda de ejercitar la decisión del alma. Siéntelo en tu cuerpo. Si la respuesta te llega y te está hablando fuerte, precisamente no es de tu alma, es de tu ego. Si se siente caliente, si se siente que acosa, si se siente angustiosa. Y muchas veces la decisión o la opción que viene del alma se siente un poco más difícil. Así que con esto te quería dejar. Experiméntalo. Te doy las gracias por acompañarme en este viaje a través del libre albedrío. Y recuerda que puedes ir a la página de marcelahede.com y bajar el regalo de las emociones que está allí y que te llega una vez confirmes tu correo y que te va a ayudar a guiarte con lo básico de las emociones. Así terminamos este episodio y nos vemos la próxima semana, recordándote que cada lección es una oportunidad para conectarte mejor y alinearte con tu propósito.